que no se salga del capítulo 14. No se vaya a retirar del capítulo 14 de Marcos. Mantenga su Biblia abierta. Y si no, pues me sigue en la pantalla. Yo estoy muy contento porque todos los hermanos que han sido bautizados, 11 que han sido bautizados, todos están viniendo a la iglesia. Y eso es una victoria, hermanos. Esa es una bendición. El 31 de agosto tenemos el siguiente culto de bautismo y será una bendición. Dice Marcos capítulo 14 verso 72: y el gallo cantó. ¿Cuántas veces? No cantó 3 veces. Y el gallo cantó la segunda vez, es decir, 2 veces. 2 veces cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, diga 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tomen sus lugares. Hoy quiero hablarle o enseñarle sobre la restauración de Pedro. Ese es el tema. Porque hemos venido hablando, hermanos, hemos venido estudiando ya en estos pasos, varios pasos, de el apóstol Pedro, todos en el capítulo 14 de Marcos. Se cree que Marcos es el primer evangelio que fue escrito, aunque está escrito cronológicamente así en el orden. En segundo lugar, después de Mateo. Uno dice los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, según los estudios, Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Y en este libro de Marcos, el capítulo 14, yo quiero, hermanos, creo que es importante recapitular los pasos que Pedro dio en su descenso. ¿Cómo comenzó Pedro a descender y hasta dónde llegó? Decía en la primera enseñanza que el fracaso no comienza de un golpe, como un accidente que de repente choca y se murió fulano y quedó en la historia. Los fracasos en la vida espiritual muchas veces van despacio. Primeramente, se desaparece el deseo de orar. Ya no siente ganas de orar, ya no. Después ya no siente ganas de ir al culto, de congregarse, ya no. ¿Para qué congregarme? Y hasta le dice el diablo: muchos hipócritas en la iglesia. Sí, dice, muchos hipócritas, ya no voy. Luego pierde el deseo, hermanos, de leer la palabra o escuchar la palabra. Y así, cuando viene a sentir, ha caído un descenso de debilidad y ya le da pena ser creyente o ser cristiano, entonces ha fracasado en su vida espiritual. Mientras usted siente el deseo de orar, deseo de congregarse, de ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, usted se fortalece. Pero decía que al recapitular los pasos que Pedro fue dando, en el versículo 29 del capítulo 14, por eso le dije no cierre su Biblia, Pedro tuvo el primer paso que se llama exceso de confianza. Dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Porque Jesús les dijo: esta noche
se van a escandalizar porque van a herir al pastor de las ovejas, hablando de él. Y todos ustedes se van a escandalizar. Y Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Fue el primer paso de exceso de confianza. El segundo paso lo tenemos en el versículo 37. Él no vigiló ni oró cuando debió hacerlo. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, oiga, estamos hablando de Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ese fue el segundo paso. Estoy recapitulando esto por algunos que no vinieron desde el principio o perdieron algún domingo. El tercer paso en el descenso está en el verso 53 y 54. Dice la palabra: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió. ¿Cómo le siguió? De lejos. De lejos. Ese es el tercer paso. Y al mismo tiempo encontramos el cuarto paso en ese mismo texto, donde dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces abarcamos dos pasos en ese texto, y uno es que seguía a Jesús, pero seguía de lejos, y ya expliqué eso, qué es seguir de lejos a Jesús. Y el cuarto paso es que estaba calentándose el Hijo de Dios junto con los enemigos de Jesús. Alguien le llamó calentándose en el fuego del mundo. Cuando no le sustenta el fuego del Espíritu Santo, ni se calienta espiritualmente en la iglesia, siente que le es mejor el mundo, siente más gozo en el mundo que en el cristianismo. Pero luego entramos al siguiente paso, y está en el verso 68 y 69, donde Pedro hace esto, y esto se le llama que le negó abiertamente. Dice el versículo 68, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aquí cantó la primera vez el gallo. Versículo 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Y el verso 70 dice: pero él negó otra vez. Y poco después que estaban ahí, y los que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cuántos pasos llevamos? Llevamos ya 5 pasos. El primero, el segundo, tercero y cuarto y quinto paso. Entonces, en este paso, él lo niega. La criada dice: no, tú eres de los mismos. Tu manera de hablar te descubre. Es que habla como Galileo. Y él negó otra vez. Pero dice el verso 71, entonces, este es el paso. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Mire qué tremendo: no conozco a este hombre de quien hablas. Ese es el paso número 6. Ya ni conocía a Jesús. Ahora, hermanos, el verso 71 que leímos es el último paso, pero es el paso donde él comienza a restaurar su vida. Dice el verso 71 y 72. Vamos a leer los dos textos, más que todo el 72.
Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Esas son las palabras que el Señor le había dicho a Pedro. Cuando él dijo: aunque todo se vaya, aunque todo se escandalice, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar jamás. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y aquí, hermanos, sucede esto. Cuando él venía descendiendo, hasta negar totalmente a Jesús, ahora el gallo canta la segunda vez. Diga, la segunda vez. Y Pedro fracasó. Todo comenzó despacio. Gracias a Dios que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, aquí comienza el regreso. Y pensando en esto, lloraba. Es decir, que el fracaso de Pedro es evidente. La palabra evidente es que es cierto, es claro, es patente, sin la menor duda. Pero lo importante es que no se quedó ahí como Judas, que dijo: he pecado entregando sangre inocente, busco un lazo, me cuelgo de una viga y me quito la vida. Decía una de las enseñanzas que entre el pecado de Judas y el pecado de Pedro, los dos son similares. Pedro le niega y Judas le vende. La diferencia estuvo en el cambio de su corazón. Judas arrojó las 30 piezas de plata, sintió remordimiento y se ahorcó. Pero Pedro lloró. Todo comenzó cuando se acordó de las palabras de Jesús. Paso número 1, y dice la Biblia: y lloraba. Y pensando en esto, lloraba. Eso es lo que dice Marcos 14:72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me acuerdo que le dije al Señor que estaba dispuesto hasta dar la vida por Él. Me recuerdo que le dije: aunque todo se escandalice, yo no. Hasta donde llegué a decir: no le conozco. No sé quién es Jesús. La Nueva Traducción Viviente en Marcos 14:72 dice así: inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 que me conoces. Y esta versión dice: y se echó a llorar. Un poco diferente. Una dice lloraba. Aquí Pedro se echó a llorar. Ya no era el mismo que dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora estaba quebrantado y se echó a llorar. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro estas palabras: Simón, 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 ¿qué pasa, Señor? Le dice: Satanás me ha pedido permiso para pegarte una zarandeada como a trigo.
Y le dijo el Señor, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Jesús había orado por Pedro. He orado por ti para que tu fe no te falte. El segundo paso para levantarse es que él fue impactado por la mirada de Jesús cuando estaba negándole. Y para esto tomaré Lucas 22:61. Me impacta este texto. Cuando Pedro dijo, no, le dijo, no señora, yo no le conozco. Y otros por ahí dicen, no, ¿cómo no? Este es de los mismos. Su manera de hablar lo identifica. No sé de quién me hablan, yo no le conozco. Y este versículo es impactante. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow. El Señor alcanzó a escuchar cuando Pedro dijo, no sé quién es, no le conozco, no sé de quién habla. El Señor escuchó esas palabras. Y dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow. Como que dice, ¿de verdad no me conoces? Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Jesús le coloca esa mirada, como quien dice, Pedro, en verdad no me conoces. En verdad no sabes quién soy. ¿No eres tú el que un día dijiste, cuando yo les pregunté quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Y tú dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora no me conoces. Eso le tocó el corazón a Pedro. Y no hizo más, no podía más que ponerse a llorar. Pero este versículo es el principio de su restauración. Pero Pedro tuvo que hacer algo. Según Lucas 22:62, Pedro tuvo que hacer algo importante. Y es lo que todo cristiano debemos hacer cuando nos sentimos al borde del fracaso. Dice Lucas 22:62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Note que un versículo dice, y Pedro lloraba. El otro dice, y Pedro lloró, se echó a llorar. Y este versículo dice, y Pedro lloraba amargamente. Yo iba a alguien predicando, digo, y el gallo cantó amargamente. Pero no, el gallo no cantó amargo. Fue Pedro quien lloró amargamente. Es decir, hermanos, pero la palabra que yo quiero tomar es esta. Y Pedro saliendo fuera. Diga conmigo, saliendo fuera. ¿Qué fue eso? Se apartó del grupo donde estaba. Él estaba ahí con todos los enemigos de Jesús, acababan, quizás tenían hasta las espadas ensangrentadas, las lanzas ensangrentadas, estaban celebrando, habían hecho un fuego, y el Hijo de Dios en medio de ellos, hasta contando chistes, creo. Y todos ahí haciendo sus cosas, los enemigos de Jesús, y Pedro ahí en medio. Pero dijo, este no es mi lugar. Se salió hacia afuera. Lo que quiero decirle en esta oportunidad es que si sentimos que algo
o alguien está afectando nuestra vida cristiana, es mejor dejar ese lugar. Hay cosas que parecen bendición, pero dañan nuestra vida espiritual. Yo le decía a mi esposa de algunas señoritas que yo mismo le firmé la carta para los trabajos que ahora tienen. Hay algunas señoritas que el día que tienen la oportunidad de venir a la iglesia, ellos se vienen a cualquier costo, hacen el sacrificio. A cambio hay otras que desde que comenzaron a trabajar hace 2 meses, nunca aparecieron más en la iglesia. Nunca. Ya pusieron su renuncia en la directiva, ya no pueden ir a la iglesia. Y eso sí es peligroso. Porque la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, que si hay algo que, como que le diga: hermano fulano, hermano Francisco, ¿y cree que usted no me ayuda a vender monte? Y no le estoy hablando de chipilines ni de moras. ¿Y cuánto voy a ganar? No, la ganancia será maravillosa, será buena. ¿Y el evangelio? Yo recuerdo una vez, me estaban lustrando los zapatos y de repente un joven me dijo: ¿no quiere monte?, me dijo. Y como yo estaba en el tiempo más de la ignorancia, yo pensé que moras andaba vendiendo o chipilines. El género monte, me dijo. Y me dice el ilustrador: marihuana, le dicen. Ah, pues sí, le dije. No le dije así. No le dije así. Entonces, hermanos, hay cosas que lo que Pedro hizo fue apartarse. Y eso es importante, hermanos. Tuvimos un pastor en nuestra iglesia que él era sacristán, número 1. Número 2, llegó a ser juez de Carolina, San Miguel. Era sacristán y se hizo también juez. Y después puso un negocio, puso un expendio. Entonces era juez, era vendedor de licor y era sacristán. Y de repente le predican el nombre de Jesucristo, se entrega al Señor, se bautiza en el nombre de Jesús y llegó a ser uno de los buenos pastores de nuestra iglesia. Naturalmente se deshizo del expendio y de las demás cosas. Murió sirviendo a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios es capaz de transformar al asesino, al ladrón, al brujo más fuerte que haya. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil. Porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Pero también tenemos que hacer algo nosotros. Es como decimos: Dios quiere salvar a todos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la persona no quiere salvarse. Solo aquellos que sienten la necesidad de Dios pueden salvarse. Para Dios no hay nada imposible. Recuerdo una ocasión, yo iba para una reunión regional, le llamamos RELCO, allá en Miami, cuando yo era el presidente de la iglesia, naturalmente. Y siempre de la iglesia donde hacíamos la reunión, mandaban a alguien a traernos al aeropuerto. Y yo llegué solito, llegué solo y nadie había esperándome. Yo llamé rápido y de repente apareció alguien con un letrero que decía: Ricardo Mendoza. Y yo dije: sí, yo soy. Ok, suba. Un carro del año. Un señor de traje, elegante. Y luego, cuando ya íbamos en el carro, me dice: quiero que veas todas estas fotos. Y me sacó
una cantidad de fotos. Y yo dije, ¿será la señora de él? Y le digo, muy elegante. Su hija, elegante. No, me dice, ese era yo, me dijo. Wow, le digo. Toda esa foto era lo que él había sido. De tacones altos, bien pintadito, bien elegante. Yo pensé que era la esposa de él o la hija de él. Y él cargaba toda esa foto como testimonio de lo que Dios había hecho, cómo Dios lo había transformado de lo que él era, y ahora era un líder de la iglesia en Miami, de la iglesia Pentecostal Unida, porque para Dios nada hay imposible. Esta foto yo se las enseño a todos los que suben a mi carro para que vean cuán grande es el Dios que alabamos, que adoramos. Así era. Tremendo, hermanos. Nada hay imposible para Dios. Las evidencias de un Pedro restaurado. Solo tengo pocos minutos ya. Porque a veces este es un problema. Cuando nosotros hablamos cómo bautizó Pedro, qué predicó Pedro, dice, ay, ustedes predican de un Pedro fracasado. Y es posible que alguien esté pensando en eso ya. Entonces Pedro fue un fracasado. Pedro negó al Señor. Pedro hizo tantas cosas, pegó pasos, pero no, lo que debemos recordar es la restauración de Pedro. Número 1. Después de la resurrección de Jesús, había un mensaje importante para todos los discípulos, pero especialmente a Pedro. Marcos 16:7. Oiga esto. Cuando Jesús resucita, hay un mensaje para todos, pero mire el texto. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. ¿Cómo el Señor hace el paquete? Pero específicamente dice, hay un mensaje para Pedro. Decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como Él dijo. Pero especialmente lleven este mensaje a Pedro. Número 2. Después de su resurrección, Pedro confesó su amor por Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Cuántas veces tuvo que confesar su amor? Juan 21:15-19. Se lo voy a leer de carrera porque el tiempo se me está yendo. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fue la primera vez. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, le está diciendo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, se ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, le añadió, sígueme. 3 veces le negó, 3 veces tuvo que confesar
sí Señor, yo te amo, entonces sígueme. Si me amas, sígueme. Porque solo los que aman a Jesús están dispuestos a seguirlo. Solo los que amamos a Jesús le seguimos. Número 3, miren Pedro restaurado. Pedro fue el primer predicador del día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro fue el primer predicador después del día de Pentecostés, o cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y en cuarto lugar, cuando Pedro predicó, diga Pedro predicó, dice la Biblia que más de 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 36 al 41, y estoy terminando. Miren lo que dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente en toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta no fue solo para Pedro, pero fue primeramente dirigida a Pedro. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Cuando la gente está viendo solamente al Pedro fracasado, lo ocupa como excusa para no aceptar este mensaje. Pero el primer mensaje que Pedro predicó, verso 41, dice que se bautizaron como 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Por último, era tanto el poder de Dios que más tarde, dice la Biblia en Hechos 5, 15 a 16, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados con la sombra de Pedro, con la sombra del fracasado, con la sombra del que cayó, porque Dios lo restauró, lo levantó, lo convirtió en predicador, en roca, predicador de la palabra. Y cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Y ahí de repente aquel corito está leyendo: con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¡Wow! Pedro, lleno del Espíritu Santo, nunca volvió a negar al Señor. Hechos 4, 16 dice al 20, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Hechos 4, 16 al 20. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nunca más volvió a negar a Jesús. Los llamaban, los azotaban, los castigaban, los metían en la cárcel, los sacaban, los amenazaban. Les hemos dicho que no hablen más de ese nombre. Y Dios, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El cumplimiento de la palabra que Jesús le dijo a Pedro llegó. De 21:18 de Juan, Hechos 21, 18 y 19, solo quiero recapitular esta palabra. De cierto le dijo el Señor a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven. Dije que Pedro todavía estaba joven, pero cuando era más joven te ceñías. Es decir, hacías algo e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Era la forma como Pedro iba a morir. Extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y dice, para que no nos confundamos, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió, sígueme. Pedro murió crucificado, según estas palabras. La tradición dice que él no quiso morir como murió Jesús. Digo, yo cierto que voy a morir crucificado, pero no quiero morir como el maestro. Yo quiero que me crucifiquen, pero cabeza abajo. Y la tradición dice que murió cabeza abajo en una cruz en forma de X. Así murió. Y mientras era crucificado, un comentario dice que volvió a ver a su esposa y le dijo, nunca niegues el nombre del Señor Jesucristo. Nunca niegues el nombre del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro cayó, pero Jesús lo restauró. Y si lo hizo con Pedro, lo hace en cualquier persona, no importa el fracaso. Pero necesitamos volver a los brazos del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Si hubiera alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo y cree que el Señor lo puede restaurar, lo puede perdonar. Amigo que nos visita,